pues tenemos por ahí algunos minutitos extras, pero yo creo que les podemos sacar bastante provecho porque siempre hay preguntas. Este tema del insomnio es algo candente porque decimos, bueno, es medicamento, es relajación, es imaginación, y ya por dónde vamos a empezar. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Doctora, me hizo una pregunta. ¿Qué tan difícil es el tratamiento conductual con estudiantes, principalmente universitarios, que creo que por consecuencia necesitan desvelarnos y por consecuencia después padecer insomnio? ¿Qué tan difícil es? Bueno, con los estudiantes universitarios ocurre una cosa, digamos, la principal causa es la privación crónica de sueño por muchas razones. Hay muchos estudios que se han hecho, incluso en Latinoamérica también. Les cuento que lo que presentábamos al comienzo de las estadísticas latinoamericanas, lo hemos hecho con los demás trastornos del sueño. Y una de las características, no me preocuparía tanto por el insomnio como por la somnolencia excesiva diurna y la privación del sueño por características conductuales que tienen los estudiantes universitarios. La socialización, necesidades que son propias del adolescente joven, como trasnochar, desplazar sus necesidades de sueño y demás, son muy comunes, ¿cierto? Lo primero es explicar, vimos que una de las características primeras es la educación. A veces es complicado tratar con adolescentes, pero la experiencia nos ha llevado a que estas mismas técnicas que hemos descrito, aplicadas a estudiantes universitarios, funcionan bien. El problema del estudiante es la adherencia de las técnicas. ¿Por qué? Porque si te dicen, bueno, vamos a cortar una ventana de sueño, no, doctor, este fin de semana tengo que ir al antro, entonces, pues mi novia si no voy me dice, no, eres un aguafiestas, no. De una u otra manera, trabajar y entender que si tu calidad de vida se está alterando por esas características, va a ser la principal razón para una buena adherencia al tratamiento. Pero lo principal, el principal problema con los adolescentes en el trabajo, y no sé si los colegas compartan lo mismo, es la adherencia al tratamiento con ellos. Perdón, si me permiten abundar en este sentido. El principal problema para poder lograr que el adulto joven se comprometa con lo cognitivo-conductual radica en una pequeña diferencia. Una cosa es que el paciente vaya a buscar ayuda y otra cosa es que lo lleven a buscar ayuda. En el segundo caso, a veces hay poca adherencia, pero cuando el paciente ya tiene una necesidad importante por recuperar la calidad de sueño, podríamos decir que el insomnio es tan molesto que incluso esa puede ser la principal causa para que la gente cambie algunas cosas de su estilo de vida. En el adulto joven generalmente son cuestiones sociales y basta que tenga buena adherencia al tratamiento, va a haber buenos resultados. A veces en una semana o en 15 días está solucionado el problema. Adelante. Bueno, muchas gracias por compartir tanta experiencia. La verdad, tener un panel y es un punto extra a este curso. Mi pregunta es para todos ustedes y más que pregunta es saber de su experiencia de insomnio en pacientes jóvenes con uso de marihuana. Lo que yo he observado es que son adultos jóvenes que tenían ciclos de sueño normales, que iniciaron el consumo de droga de manera regular y después de esto tienen modificaciones. ¿Ustedes qué experiencia tienen en el diagnóstico y en el manejo de estos pacientes? Ya salió la pregunta candente. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, pues empecemos por lo siguiente. Lo primero con estos pacientes, he tenido algunos casos, no muchos, pero sí he tenido algunos casos, es mirar que hay que trabajar con sus adicciones y el consumo de marihuana. Sabemos que la marihuana o cualquier psicoestimulante es estimulante y obviamente eso va a modificar las conductas para dormir. Lo primero es saber si está en el tratamiento y complementario a eso ya empezar con el tratamiento cognitivo-conductual. Ya sí, obviamente no son 8 semanas, el seguimiento es un poco más amplio con ellos. Pero son las mismas técnicas en general, contextualizadas obviamente, como lo he dicho desde el comienzo, en el paciente, en ese momento. No sé si de pronto
compadre, de pronto tu esposa ha tenido más experiencia y te ha contado a ti más cosas sobre eso que... Bueno, les puedo decir que cuando estamos hablando de un paciente ya con un problema de adicciones, generalmente no busca ayuda en una clínica de sueño. Para empezar, no busca ayuda. Entonces, si lo llevan, y bueno, dentro de la entrevista clínica sale que hay consumo de marihuana en este caso, siempre es importante hacer equipo con la gente especializada en el tratamiento de adicciones, porque sí podemos incidir, sí podemos apoyar en el tratamiento, pero pues generalmente no podríamos hablar solo de insomnio, tendríamos que ver si ya hay un proceso, si ya hay una adicción, si se está combinando la marihuana con otras sustancias, porque eso es lo más común, no hay consumidores puros de una sustancia. A veces es marihuana, tabaco, alcohol, y pues si nosotros agregamos psicofármacos, pues olvídense. Entonces se complica mucho. Aquí lo importante es hacer equipo con quien sepa trabajar adicciones y bueno, pues trabajar con ese paciente si es que se compromete, pero la experiencia también indica que es difícil y hay mal pronóstico porque pues muchas veces el paciente no está comprometido, no tiene interés en salir adelante. Entonces, bueno, que duerma mal quizás es el menor de los problemas. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? Marcela, psiquiatra, y luego Marcela, psicóloga. Sí, buenos días. Mi pregunta es para la doctora Benítez y para el grupo en general. Sobre esta de la indicación de la melatonina y registro de utilización de melatonina a largo plazo en pacientes con insomnio, y si hay algún registro de si se pierde la efectividad de la melatonina o si persiste el efecto la efectividad de esta sustancia en usuarios. Muchas gracias. En realidad la indicación para la administración de melatonina es a largo plazo. No se producen efectos colaterales, hasta ahora no se ha podido encontrar una dosis letal 50. Prácticamente no hay efectos colaterales en la administración. Hay algunos autores que proponen que se retire la melatonina una semana. Y de hecho, una semana, digamos, si se administra un mes, 2 meses, se puede retirar una semana y volver a administrar. Otros no están de acuerdo. En realidad, la idea de retirar melatonina una semana es que la acción de la melatonina para regular el sueño se ejerce a través de receptores melatoninérgicos. Entonces, Margarita Popovich describió que que existe una desensibilización de los receptores después de una administración a largo plazo de melatonina. Entonces, por eso, repito, hay algunos autores que dicen sí, es necesario retirar la melatonina una semana y volverla a administrar para evitar tolerancia farmacológica, y otras personas dicen no. Sí, sí hay un estudio, por lo menos hasta donde yo sé, justamente del grupo de la doctora Cisape, ¿no? que es que han hecho los estudios de la melatonina de liberación prolongada, creo que la verdad, ¿no? Sí, de hecho que la mayoría de los estudios son de su grupo, y hay un estudio, no me acuerdo si es a 6 o a 12 meses, donde se demuestra pues la eficacia. Pero la seguridad con la melatonina, pues la verdad es que no es preocupación, aunque sí hay algunos datos, por ejemplo, de la disminución de la ovulación de espermatozoides. Bueno, pues, como se ha empleado en niños, es algo que habría que tener en cuenta, ¿no? Pero sí hay estudios a largo plazo. En realidad, las dosis que se recomiendan es empezar con 1.5 miligramos y puede aumentarse a 3 miligramos en el insomnio, digamos, crónico. Para el tratamiento del jet lag, lo que se propone es administrar melatonina de una manera avanzada, o sea, con anticipación.
5 miligramos. Esto lo explico mejor. Quiere decir que si vamos a viajar, por ejemplo, de México a Europa, habría que tomar la melatonina a las 5 de la tarde, que corresponden a las 12 horas de Europa, de tal manera que cuando uno aterriza, ya tiene uno la señal de melatonina circulante. Algo más. Para el caso de Parkinson, por ejemplo, Reiter sugiere la administración de 50 miligramos de melatonina. Sí, quiero hacer un comentario y también informarles, comunicarles, compartirles que estoy de acuerdo con cómo lo describieron ustedes, que el mejor tratamiento es el combinado, o sea, un tratamiento farmacológico y un tratamiento conductual. Sin embargo, Andrés, comentaste algo acerca de la aplicación de una de las técnicas que es la relajación. Entonces, yo te puedo compartir mi experiencia donde si nos ponemos a analizar las diferentes técnicas, el control de estímulo, la higiene de sueño, muchas de las técnicas que comentaste, las podemos aplicar generalmente para una disciplina del paciente, pero casi todas alrededor del horario de dormir, ¿sí? La relajación, yo te puedo decir que en mi experiencia ha sido muy efectiva, pero porque no la aplico solamente a la hora de dormir, sino considerando que es un estilo de vida del paciente, se le enseña las técnicas para estar relajado durante todo el día y sobre todo haciendo énfasis a partir de las 6 de la tarde, con la finalidad de ir promoviendo que se vaya relajando ya cercana a la hora de dormir. Quizá lo que nos falta a todos los que nos dedicamos a esto es estudiar un poquito más todas las técnicas y ver lo que los mismos mecanismos del sueño dicen, ¿no? Y tratar de acoplar lo que son las técnicas conductuales a los mecanismos del sueño. Quisiera tu opinión. Sí, a ver, con esto no quiero decir que la técnica de relajación, de hecho fue la primera que apareció como lo describí por Jacobson en los años 30. Lo que se sugiere en la literatura actual y en conversaciones por próximas publicaciones que saldrán del doctor Morín, que hablábamos con él en Bogotá, nos describía algo, y es cierto. Miren que cuando hablaba ahorita de la utilización de terapia multicomponente, es mucho más eficaz que solo la relajación. La relajación solita no va a funcionar. Un conjunto de técnicas combinadas sí funciona. Que eso es lo que está escrito, ¿no? Que funcione en algunos casos cuando el paciente, obviamente, y es necesaria la relajación en aquellos casos cuando el paciente tiene componentes de ansiedad generalizada muy altos. Ahí la terapia, y como tú la prescribes, está muy bien. No es solamente al momento de acostarse, es a lo largo del día que la debe hacer, obviamente, por su característica de ansiedad. Y en combinación, mis colegas psiquiatras me dirán, en combinación con la terapia farmacológica, con los ansiolíticos, que debe hacerse, obviamente. Pero solita, no. Yo tengo un comentario y que me parece además muy interesante. Hicieron un estudio en donde pusieron a varias personas a meditar y cuantificaron melatonina. Obviamente meditación es una técnica de relajación y lo que encontraron es que las personas dormían mejor, pero además se elevaban los niveles de melatonina. Entonces, bueno, yo creo que ya decía el doctor que hay givers externos, que en realidad no nada más es el supraquiasmático, sino que alguna intervención de tipo conductual puede modificar también la secreción de esta hormona y por lo tanto mejorar el sueño. Yo quiero abundar en este sentido, pero aterrizándolo en un contexto consultorio, porque es a lo que nos vamos a enfrentar. Una vez que hemos entrevistado a nuestro paciente y ya tenemos una idea de cómo vamos a intervenir desde el punto de vista cognitivo-conductual,
a veces podríamos iniciar con la relajación. Y lo primero que nos dice el paciente es, eso yo ya lo hice, porque me metí a internet y ahí decía, y ya lo hice y no me sirvió. Bueno, hablamos de quizás la restricción del tiempo en cama y lo mismo, es la misma respuesta. Hay pacientes que te dicen, todo eso yo ya lo hice. Y claro, efectivamente, no podríamos dudar de que no lo haya hecho. Sin embargo, el punto es la combinación de las diferentes técnicas y la aplicación de ellas en los horarios adecuados. Ese es el toque. Ese es el toque. Y cuando en nuestras diferentes intervenciones hemos platicado y hemos recalcado que el tratamiento debe ser personalizado, a eso nos referimos. No hay terapia para insomnio igual para un paciente, para otro, para otro, para otro. Cada persona es diferente. Cada quien tiene sus propias fuentes de ansiedad, sus propias fuentes de estrés, sus problemas que le permiten o no hacer ejercicio. Uno es desempleado, otro no tiene estudios, otro tiene exceso de trabajo. Entonces, bueno, vean cómo esto tiene que ser muy, muy particular para cada paciente, pero siempre ofrecer el conjunto de técnicas y hacer que el paciente entienda que se tiene que llevar a cabo todo en los horarios indicados. Ese es el secreto para tener una muy buena respuesta. Complementando lo que dice el compañero Luis, es muy importante, y lo decía también en la presentación, el entrenamiento en las técnicas. Lo que dice el compañero es cierto, muchos, porque ya sabemos que todos tenemos acceso a la información. Incluso con Paco ayer conversábamos algo que me decían, ¿y cómo es para que el paciente vuelva? ¿Qué pasa con las técnicas? Lo primero, las técnicas por sí solas no funcionan. Pues las puede haber estudiado y demás, pero quien es el profesional es el psicólogo. Estamos hablando de hábitos, y para crear hábitos hay unos pasos para crear esos hábitos, obviamente. Y hay un entrenamiento para poder enseñar a otros a crear hábitos. Entonces, debe ser un psicólogo entrenado quien lo haga, obviamente. Y insistir en eso, es un entrenamiento. Y cuando hablamos de entrenamiento es seguimiento. O sea, tú tienes cosas para hacer en casa. Los sistemas, como se los describió ahorita, el CBT Coach te va a recordar, pero no te hace cómo hacer las cosas. Y es en terapia donde se revisan esas cosas, se analizan los problemas, por el entrenamiento, y sigue. ¿Okay? El doctor Guerrero ya tenía el ratito, pero te digo, estás pasando. Monterrey, luego Guadalajara. Gracias. Bueno, como les había comentado en otras ocasiones y como estamos también anoche, en mi experiencia he visto muchos casos de insomnio que no responden a nada y que ya son pacientes que me visitan porque ya fueron con demasiados médicos, demasiados fármacos y no se sienten bien, incluso peor por los efectos secundarios de tantos fármacos. Me he encontrado con casos que los he resuelto porque identifico que tienen una fase retrasada de sueño, franca, pero no lo sabían, ni ellos ni sus médicos. Entonces dicen, todos los fármacos que me tomo cuando quiero dormir me hacen efecto 1 hora o 2 horas. Y para mí esa es la clave para diagnosticarlo, porque eso corresponde a la hora de la siesta, que en su reloj lo tiene a las 10 u 11 de la noche. Su cena es la comida del cerebro de él, es el horario de la comida. Y teóricamente, si es así, esas personas deberían empezar su sueño fisiológico hasta las 5 de la mañana. Y dicen, toda la noche estuve despierto sin saber qué hacer. A las 3 de la mañana fui a comerme una galleta o algo. Entonces esa es la cena, su reloj de alimentos es la cena. Si es así, entonces trae todas las consecuencias de que si su sueño empezó a las 5 de la mañana para terminar a las 2 de la tarde, pues tiene síntomas de depresión, problemas de sueño, lo que tiene, y la luz le impide dormir. No quiere comer suficiente porque ese es el horario de su desayuno. Y come tarde, come a las 7 de la noche u 8 y come pesado, pero es la comida de su horario, no es la cena. Cuando pasa esto, yo les explico el cuadro y desde que entienden la lógica de qué es lo que pasó con su cuerpo, con su horario,
ya viene la cooperación total. Y obviamente les pido la cronoterapia, que duerman tarde, y ya que están felices, en una semana ya se hace un estándar de su conducta, empezamos a hacer desplazamiento lento. Pero incluso duermen sin fármacos. O les doy melatonina, pues a las 5 de la mañana, pero les pido que oscurezcan la habitación. Y así he encontrado solución en casos difíciles que tenían muchos años sin responder. Muchas gracias. Abonando a todo esto que han comentado, yo creo que si algún trastorno del sueño requiere de una terapia de acompañamiento es el insomnio. Y quisiera enfatizar mucho en esto porque cuando el paciente acude con nosotros, ya sea con un insomnio agudo o crónico sobre todo, requiere de un acompañamiento, si no continuo, muy estrecho. Por eso es que debemos dedicar e invertir tiempo para atender las necesidades de nuestros pacientes, porque el insomnio continuamente requiere de ajustes. Cada paciente es diferente. Hace un momento que se hablaba de cómo disminuir las benzodiazepinas para introducir los hipnóticos Z. Bueno, pues ese es todo un arte, ¿no? El poder decir, no puedes simplemente suspender progresivamente la benzodiazepina para luego entonces iniciar el hipnótico, sino que tiene que hacerse a la par ambas cosas, y sobre todo ese coacheo que tiene que dársele al paciente para tener una comunicación constante y poder tener éxito en el tratamiento, porque el paciente lo requiere. Muy bien, pues, ¿algún comentario? Sí, ya estamos en tiempo. Solamente un comentario corto. Lo que describen tanto el doctor como Paco es importante. Primero, muchas veces nos hemos dedicado en medicina del sueño a muchas cosas. A amenizar el sueño, nos dedicamos mucho a los trastornos respiratorios, nos dedicamos a muchas cosas y se nos olvida hacer formulaciones clínicas, lo que dice el doctor. Estoy de acuerdo con eso. Hay que buscar causalidad. Muchas veces en las entrevistas clínicas no las detallamos tanto que obviamos eso. Los trastornos de ritmo circadiano son un gran grupo de trastornos, yo lo escribí la doctora ahorita, y están presentes allí, en nuestros pacientes. Entonces, no todo es apnea del sueño, no todo es insomnio, hay otras cosas que es necesario empezar a evaluar. Y creo que en la medicina del sueño nos hemos, digámoslo así, retrasado un poquitico en ese sentido, por muchos avances, por muchas cosas y demás, pero se nos olvida volver a la clínica, volver a formular al paciente, es decir, formular al paciente, entender sus bases causales y no solamente atenderlo desde un punto de vista sintomático. Bueno, los modelos de salud, muchas cosas influyen en eso, pero en Colombia es así. Los médicos solamente tienen como 15-20 minutos para atender a un paciente y la mitad de ese tiempo se la basan en llenar formatos y cosas. Entonces nos pasa a los psicólogos a veces cuando trabajamos con el sistema de salud. No sé si el médico sea igual, pero de una u otra manera se nos está olvidando centrarnos en lo que dice el doctor, totalmente de acuerdo, centrarnos y acompañar al paciente. Y acompañar al paciente es todo un arte, todo un arte. Formular clínicamente un paciente es todo un arte. No se nos olvide eso que la academia nos ha enseñado. Muy bien, pues ya estamos en tiempo. Los vamos a invitar, hacemos con orden a la